Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast en el resumen de la etapa número 2 del Tour de Francia con victoria para Isaac del Toro en uno de los ejercicios de superioridad más espectaculares que recuerdo yo. Y mira que llevo años ya mirando ciclismo a lo largo de toda mi vida y es el de Tadej Pogačar controlando y decidiendo al final, en el repecho final en el Estadio Olímpico de Montjuïc en Barcelona en una jornada preciosa, que ganara del Toro. La verdad es que intuíamos que UAE iba a hacer ejercicios de superioridad en este Tour de Francia, pero no imaginábamos quizá que fuera tan pronto y con una imagen tan icónica como la que hemos vivido y con un Pogačar más feliz incluso que cuando él vence, que cuando él gana, algo que seguramente no es un detalle menor y que contrasta mucho con otros compañeros o posibles líderes como Juan Ayuso en su momento, que el pobre no tiene ninguna culpa, que aquí lo ha hecho de maravilla en este inicio de Tour de Francia y lo sigue haciendo muy bien, pero Del Toro parece que acepta mucho más ese rol de Batman y Robin y ahí está mucho más a gusto. Realmente ha sido un muy buen día de ciclismo por Cataluña, precioso, repleto de gente en un domingo de mucha calor, por las playas. Yo creo que ha sido una jornada de ciclismo muy bonita y muy dura. Y vamos a ver cómo se paga esto en los próximos días porque no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. Son dos esfuerzos muy potentes, el de ayer y el de hoy con ese final en Montjuïc. Y mañana es otra etapa peligrosa. Yo creo que se va a decidir en una fuga, pero vamos a ver si quizá Visma, que mantiene el liderato, quiere o no controlar la carrera. No lo sé. La verdad es que esto me genera dudas, visto lo visto. Bueno, vamos por partes. Etapa 2 de este Tour de Francia entre Tarragona y Barcelona. Segunda jornada que ya rompe con la idea de una primera semana plácida desde Tarragona hasta Barcelona. El pelotón afrontado una etapa muy nerviosa, con terreno muy quebrado, un final muy de clásica, el paso por la cota del puerto de Begas, 6 kilómetros al 5,9%, ha endurecido el tramo central, después ha entrado en Barcelona, muchos pinchazos, mucho nervio, ahora lo vamos a explicar todo, y después el triple paso por el Estadio Olímpico con esos 700 metros al 7,9% y especialmente esa subida al castillo de Montjuïc con 1,6 kilómetros al 8,8% que prometían y se han cumplido un final explosivo. Quizá esperaba que se rompiera más en el castillo, pero claro, cuando tienes un equipo como UAE controlando la carrera de esa manera, pues es complicado, ¿no? Pero vamos por partes, vamos a resumirlo todo, pero antes ya sabéis que cuando hay esfuerzos tan fuertes, el lactato, antes nos decían que era el enemigo, a los ciclistas, eso que quemaba las piernas, que había que evitarlo, que anunciaba el principio del final, pero la ciencia moderna le ha dado la vuelta al relato. El lactato ya no es basura metabólica, es información, es el combustible, es una señal que te dice cómo está trabajando tu cuerpo cuando la carrera se pone seria. En el ciclismo actual, donde la diferencia entre ganar y reventar puede estar en sostener 20 vatios más en el momento exacto, entender el lactato ya no es una curiosidad de laboratorio, es una de las grandes fronteras del rendimiento. Y ahí aparece Nomio, no solo con la sección magnífica cada 15 días con Samu Sánchez, que el viernes evidentemente vamos a estar con él, porque también lo es para los ciclistas profesionales. Está revolucionando el ciclismo este shot de 60 mililitros que yo he probado, te lo tomas 3 horitas antes y que después dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué recupero mucho mejor? ¿Qué es esto? Y no es magia, os lo digo, o sea, aquí no vamos a vender la moto de ningún tipo. Lo hablé con el CEO de Nomio, es espectacular. Samu, el otro día en la quebrantahuesos, lo dijo, que iba contentísimo. Y bueno, Tom Pidcock, Mats Pedersen, que se ha hecho accionista después de probarlo y que bueno, pues no hablamos de magia, hablamos de combinar un enfoque. No se trata de sufrir más, es un estudio importante, es una fórmula patentada y Nomio está cambiando la forma de entender la mejora del rendimiento, la recuperación, porque pone el foco justo ahí, ¿no? En ayudar al ciclista a llegar mejor preparado. Yo os recomiendo que lo probéis. No tenéis que preparar nada, que lo probéis. A ver qué tal y ya me diréis cómo mejoráis en la recuperación después de vuestros esfuerzos. Tenéis el link en la bio y tenéis un descuento ahí del 15% para probarlo. Tenéis que poner el código ESCAPA15 cuando lo vayáis a comprar en la página web, que creo que es Drinknomio, si no me equivoco. Yo os lo dejo caer aquí, probadlo. Bueno, dicho lo cual, vamos por partes. Con la etapa de hoy hemos resumido un poquito el terreno, una etapa que ha empezado pues con un sol brutal, ahí en Tarragona, la mítica ciudad de Tarragona, preciosa ciudad de Tarragona,
con una noticia del primer abandono del Tour de Francia. Bertet, corredor de Groupama, que ayer sufrió una dura caída en la crono por equipos, no ha tomado la salida. El francés ha sufrido una conmoción cerebral por el golpe, no hay que arriesgar, por supuesto. Y rápidamente hemos tenido fuga, una fuga que se ha hecho bien, con margen, que el pelotón le ha dejado irse a 162 kilómetros de meta, con Egelhardt, con Molenaar y Van der Broek, con Egelhardt, que es el campeón alemán, con Molenaar de Caja Rural, que la verdad es que, bueno, mañana va a llevar la montaña. Me parece que es un inicio brutal de Tour de Francia para Caja Rural, con Van der Broek rodando por delante, rápidamente por delante con 10 segundos de ventaja. Van der Broek, ya sabéis que es este ciclista que empezó un poquito tarde en el ciclismo, que es muy bueno y que es DJ. Y esto no es coña, lo que os estoy diciendo. O sea, aparte de ser ciclista, es DJ, pero DJ de verdad. O sea, que va a fiestas y lo contratas y te pincha en la fiesta, en la boda. O sea, que si os casáis y sois muy ciclistas, pues podéis contratar a Van der Broek como anécdota o como detalle interesante. Bueno, pues ellos han estado rodando. Ha habido una caída bastante múltiple, donde Girmay se ha visto afectado, no de una forma muy seria. Ahí ha pinchado Baquelin otra vez. Ha empezado el show de los pinchazos. Yo no entiendo por qué hay tantos pinchazos, no lo entiendo. No soy de lanzar campanas al vuelo, de empezar a especular sobre si hay chinchetas o alguna asociación está intentando boicotear o boicoteado el paso del Tour de Francia. No voy a entrar ahí porque no lo sé. Ayer se hablaba mucho, ya lo sabéis, del paso del tranvía, de las 2 alcantarillas, etcétera. Lo que está claro, y yo creo que esto es muy evidente, es que hay muchos pinchazos fuera de lo normal y de lo común en el ciclismo profesional y que hoy ha afectado, ahora lo repasaremos, a hombres importantes. A 146, fuga consolidada con 1 minuto de ventaja. A 144 kilómetros de meta saltaba también Westroffer, el belga que trataba de unirse sin mucho éxito. Y a partir de aquí la ventaja ya se iba 4 minutos por delante. Westroffer, que decía, mira, este no es el día, no los voy a coger. Van der Broek, Molenaar y Egelhardt, que iban tirando por delante. Y a 128 el Q36.5 a bloque tirando. Han dicho, uy, 4 minutos, demasiada ventaja. Evidentemente con intención también de pelear la etapa para Pidcock, que ayer fue uno de los hombres más rápidos en la subida final al estadio y que se ha visto que tiene buenas piernas, pero no sé si suficientes para luchar en el cara a cara contra los de la general y poderles ganar. Yo creo que se ha quedado un poquito justito ahí, ha entrado con el grupo de los buenos, pero yo quizás esperaba un poquito más de los escapados luchando, todo por la zona de Cataluña. La verdad es que muy bonito, todas las playas llenas de gente, un auténtico espectáculo. Esa etapa pasando pues por Castelldefels, por Sitges, por Vilanova, la Geltrú, por Cubellas, Calafell, antes de llegar a Viladecans, que era el sprint intermedio y un poco la zona importante. Pasados los 100 kilómetros de meta, en Viladecans se lo ha llevado Molenaar con 25 puntazos para Caja Rural. Yo os digo que Caja Rural está haciendo un inicio de Tour fantástico. Y se ha subido la ascensión a Vegas. Yo estaba en directo en la COPE, hemos estado hablando de ella, una ascensión que el cicloturista catalán conoce muchísimo. Es una subida de segunda categoría, son 6 kilómetros al 6,5%, ahí con la ermita y tal. Es verdad que es engañosa y es una subida, sobre todo el descenso es un poco complicadito y peligroso, hay que ir con mucho ojo. Castrillo ya ha tenido un problema mecánico y nos ha sorprendido a nosotros en directo también y a mí personalmente que UAE se pusiera a tirar tan pronto, ¿no? Ha empezado a poner su particular paso doble en la subida. Es cierto que hasta ese momento yo pensaba que UAE iba a dejar el protagonismo a Visma. Son los líderes y siempre tenían tiempo, ¿no?, de colocarse en la parte final. Había terreno de sobras hasta llegar a Montjuïc, ¿no?, para seleccionar la carrera y hacer lo que quisieran. Lo digo porque no creo que hubiera tanta necesidad de controlar la carrera en ese momento. Ha sido un poco extraño, la verdad. Han reducido muchísimo la ventaja. Después los jugados han vuelto a ir. Ahora explicaré por qué. Hemos vivido unos minutos un poco extraños. En ese momento Molenaar ha sumado los 5 puntos para llevarse el maillot de la montaña. Solo si alguien pasaba primero en los 3 puertos o las 3 cotas de Montjuïc se lo hubiera quitado a Molenaar, porque si hubiera pasado, sumado 2 puntos cada cota, pues 6 puntos se lo hubiera llevado. Van der Broek ahí ha empezado a tener calambres, otro con calambres. Ayer calambres en 20 kilómetros, hoy calambres el segundo día. La calor, ¿no? Yo creo que esto es clave, ¿no? La calor, la hidratación o la falta de ella, que no ayuda. Y bueno, se han quedado Molenaar y Egelhardt por delante. Han pasado detrás de los mejores en el sprint intermedio. Girmay ha sumado 14 puntos, que me lo he dejado, importante. Los escapados han empezado a irse otra vez por delante con 20 segundos y hemos visto algo muy raro. Del Toro ha empezado a tener problemas, una avería. Ha sufrido una avería y ha tenido que esperar un mundo
hasta que ha aparecido el coche del equipo. De hecho, hemos visto una cosa muy rara, que es un mecánico que se ha subido a la bici, que ha ido hacia atrás y que creo que le van a sancionar con nada, porque creo que son 1.000 francos suizos que los abonará el equipo, pero eso es peligroso y eso no se puede hacer. Bueno, ha vuelto Del Toro, el equipo se ha organizado bien, ha parado, evidentemente, porque cuando estaban tirando Del Toro pincha, ha parado. A partir de aquí los escapados a los 50 kilómetros finales se han ido por delante, han cogido un poquito más de ventaja. Ha habido un carrusel de pinchazos tremendo, Kwiatkowski ha pinchado, Simons ha pinchado y ha pinchado Seixas, que ha sido muy raro y la verdad que para mí muy decepcionante y puede marcar el futuro incluso del ciclista, porque se ha hablado mucho del futuro, aquí en el podcast lo hemos hablado, del futuro de Paul Seixas, ¿no? En su equipo, los 13 millones famosos que se rumorean que hay muchos equipos que están dispuestos a pagarle para que fiche por su estructura, como el futuro grande, ¿no?, del ciclismo mundial. Pero en 2 días, Decathlon, que hasta ahora había mejorado mucho la estructura táctica, ¿no?, como equipo, que históricamente era un auténtico desastre, en 2 días, Decathlon hace una crono desordenada que obliga a Seixas a hacer un esfuerzo, yo creo que superior, ¿no?, y a llegar prácticamente solo. Y hoy ha tenido para mí un desastre absoluto cuando ha pinchado. El equipo no le ha esperado. Paret Peintre ha cambiado la bicicleta con él rápidamente. Han hecho lo que han podido, pero ha sido un lío tremendo. Yo creo que esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Después, evidentemente, ha habido la entrada a Barcelona. Seixas ha hecho una remontada. Porque ha parado otra vez a coger la bici propia. Eso no lo encuentro mal, pero después ha tenido que recuperar solo y ha entrado prácticamente solo de vuelta al pelotón con una fuerza brutal. Hay que reconocérselo. Y ha empezado la primera subida a Montjuïc. Y ahí hemos visto que había un ciclista que para mí lleva un año tremendo. Siempre ha sido muy bueno. Siempre ha sido un gran gregario, que en otro equipo hubiera sido más líder, y estoy hablando de McNulty, que ha hecho una primera subida a la cota de Montjuïc impresionante al circuito, que ha seleccionado el grupo, las caritas de todos eran tremendas, nadie se ha atrevido a moverse ni un centímetro, ha pasado primero esa primera subida a Montjuïc, 2 puntos para él, Pogačar a su rueda tranquilo, con el maillot de la montaña. McNulty ha llevado el grupo por la calle Lleida, otra vez el paralelo, hasta la reincorporación del segundo paso. Lo ha vuelto a llevar en la subida en la cota. Tremendo McNulty. Adam Yates se lo iba mirando, se iba acercando. Del Toro también, como diciendo, este hombre es infalible. Claro, es que tienen un equipazo UAE. Es que es increíble, ¿no? La capacidad de dominar la carrera. Aún así, Visma se ha presentado en la cota final con 4 hombres, ¿eh? Poco a broma, ¿eh? 4 Vismas, 4 UAEs, y ha llegado la traca final, ¿no? Esa bajada rapidísima del circuito y la subida final, donde es cierto que ahí McNulty, Vermeersch han hecho una aproximación interesante. A mí me ha sorprendido que Del Toro ahí no se moviera, es cierto, pero ellos han decidido que querían tensar y habían estudiado el escenario mejor que nosotros, eso seguro, porque yo, por ejemplo, cuando en Vegas se han puesto a tirar, digo, lo hemos comentado en la radio, ¿no? No creo que haya necesidad, han tenido que parar por el pinchazo Del Toro. Creo que la subida era suficientemente dura, se han quedado solo los capos, Van der Poel ha cedido, Pedersen, o sea, algunos base que al final sí que ha aguantado, pero algunos que podías pensar, bueno, de los hombres grandotes, ¿no? Pueden superar los clasicómanos, nada, no han podido. O sea, aquí estos se han quedado los finos, los clasicómanos han dicho no podemos, ¿no? Y en la parte final se ha movido Johannesen, que tiene una superclase, el de uno que es impresionante, y Carapaz, que han abierto un poquito de hueco y ahí se han lanzado en descenso brutal todos. Ahí aguantaban la mayoría de favoritos. Estaba Del Toro, que ha empezado a tirar del grupo, Pogačar, Evenepoel, Vingegaard, Skelmos, que estaba por ahí, que tenía opciones también, Johannesen, que como digo se ha movido, Román Gregoire, que ha aguantado muy bien, Lenny Martínez, Seixas, Pidcock, Van Etbel, estaba Ayuso, bien colocado y bien arropado hasta la parte final por Skelmos y Vasek, Van Wilder, Carapaz iba por ahí también, Bodán, que viene con buen ritmo, recordémoslos. F muy bien, la subida también tenía 3 hombres ahí, muy bien. Lipovic iba también por ahí. Ahí había un pequeño corte, Wout de Broek se había cortado en la bajada, ya no iba tan delante, Higuita también se había cortado, hombres que habían coronado un poquito justos, y entonces hemos visto una exhibición. Es así, o sea, no se puede decir de otra manera. En esos 700 metros finales hemos visto una exhibición porque Del Toro lo ha hecho muy bien, ha tirado con Pogačar a la rueda, con Vingegaard a la rueda de Pogačar. Vingegaard era consciente que el final explosivo no le iba especialmente bien,
menos para vencer a Pogačar. Vingegaard sabía perfectamente que lo que tenía que hacer era no perder el amarillo, o si esa era su intención. Posiblemente no puede ganar en una explosión así, ¿no? Un repecho como este, Vingegaard a Pogačar o Del Toro. Y por ahí se ha visto después muy fuerte también en el final a Remco Evenepoel. También Ayuso, pero ha perdido un poquito de posiciones y la verdad es que a partir de ahí la parte final es Del Toro tirando, Pogačar a su rueda sobradísimo, midiendo dónde está Vingegaard para que si Vingegaard arranca no le quite la victoria Del Toro. Y gana Del Toro en una de las imágenes, yo creo, icónicas. Isaac Del Toro que, bueno, gana en el Tour de Francia, estaba emocionadísimo, tiene 22 años, claro, es que lleva 30 victorias esta bestia parda, el campeón mexicano, pero es que tiene 22 años, una victoria extraordinaria a todos los niveles y con un Pogačar que me ha dado una sensación de sobradismo impresionante, y de dominio de UAE también. Claro, han llegado Evenepoel tercero, ha pasado justo por delante de Vingegaard y ha picado 4 segundos de bonificación, 10, 6 y 4, Del Toro 10, Pogačar 6 y 4 Evenepoel, Vingegaard con ellos y a 3 segundos ha llegado Eskelmos, que lo ha intentado, porque yo creo que el final iba bien, es bastante rápido, pero no ha podido ahí al final estar con ellos. Johannesen, Gregoire, Lenny Martínez, Paul Seixas, que para cómo le ha ido la etapa ha salvado bien el día. Yo creo que con quien tiene que hablar es con su equipo, porque la verdad es que no han estado bien en el orden. Pidcock, Van Etbel, que este tipo de finales le viene bien, Ayuso, de momento muy bien, Van Wilder y por detrás ya 7 segundos Carapaz y a 10 Badán y Lipovic, que ha salvado para mí el día, porque con este final ya sabemos que no es un hombre explosivo, es un hombre muy fondista. Yo no creo que le fuera especialmente bien. Wout de Brooks ha llegado a 27 segundos, va perdiendo tiempo en 2 días, es mucho tiempo lo que lleva perdido. No sé, yo lo veo complicado, sinceramente. Delí ha entrado, lo digo porque yo tenía serias dudas, ya sabéis que está enfermo, Delí ha entrado con Westhofer, precisamente el hombre que había intentado la fuga antes, a 18.25 y ha entrado dentro del tiempo, por lo tanto, bien. Claro, ha sido una victoria espectacular, yo creo que Pogačar, por si había alguna duda, gana otro amigo, que es evidente, o sea, le estás dando esto a Del Toro después se va a dejar la vida por ti en la alta montaña. Yo creo que UAE va muy fuerte, es la primera conclusión que saco. Creo que UAE, seriamente digo que tiene sensación, intención, llamadle como queráis, de destrozar esto en la primera semana. Y creo que en el Tourmalet vamos a ver auténticas explosiones de ciclistas favoritos. Creo que se va a quedar un grupo de seleccionados. Pero también os digo una cosa, a Remco lo he visto muy bien. Es verdad que el terreno no te da para sacar grandes conclusiones, pero perfectamente en otras situaciones se le ha visto petar o tener un problema o dejarse... No, ha entrado por delante incluso de Vingegaard y después Vingegaard, que yo creo que está muy bien, está muy fuerte. Claro, Del Toro está muy fuerte, Pogačar es extraordinario. ¿Cómo queda la general? Bueno, Vingegaard líder, a 6 segundos Pogačar, a 6 segundos está de Pogačar ya, a 15 Evenepoel, a 16 Del Toro, Ayuso a 19. Lo digo porque Ayuso de momento está quinto a 19 segundos de Vingegaard, está muy bien. Seixas sexto a 42, a 44 Román Gregoire, Lipovic octavo a 45 segundos. La verdad es que este recorrido del Tour de Francia la primera semana nos deja un top 10 impresionante. Lenny Martínez a 53, ojito con Lenny Martínez que viene de tapado. Pidcock décimo a 1 minuto, ya por detrás Van Wilder, Johannesen, Bodán, Foss, Van der Poel, Eskelmos, Pigazzoli, Van Etbel, Carapaz, Arensman, Jegat, Wout de Brooks, 22º a 2.20. Es mucho tiempo. No digo que no sea irrecuperable, pero a mí se me antoja difícil que en la alta montaña, fijaos lo que os digo, Wout de Brooks vaya a ir por delante con el paso del Tour de Francia de todos estos nombres que os voy a decir. Ya no os voy a decir los capos. Yo creo que no va a ir mejor en la alta montaña o va a estar a su nivel de Arensman, que le saca tiempo. De Carapaz no lo cuento porque nos dijo aquí que iba por la montaña y por etapas, por lo tanto no lo cuento. Pigazzoli, creo que no. Eskelmos, creo que tampoco. Johannesen, creo que tampoco. Van Wilder, yo creo que este sí. Pidcock hay que ver, pero yo creo que Lenny Martínez, Lipovic, Seixas, Ayuso, Del Toro. Entonces, el top 10 famoso de Movistar creo que se ha puesto muy complicado. Y la broma de ayer creo que les va a costar caro, sinceramente. Les va a costar caro. Ha aguantado muy bien hoy Javier Romo, en la parte final. Después ha tenido, yo creo que ha explotado, pero iban aguantando Romo y él al final bastante bien.
pero bueno, vamos a ver. En cualquier caso, ha sido interesante ver cómo estaban ahí el grupito final. Al final solo el último paso, yo creo que eran 16, 17 corredores, no más, ¿eh? Por puntos, se lo lleva Del Toro. Va a ser el maillot verde, 30 puntos, por delante de Alex Molenaar, 25 y Pogačar 25. Molenaar que lo ha hecho fantásticamente bien, es neerlandés, pero sabéis que su madre es catalana y ha vivido toda la vida también en Olot. Y Molenaar de Caja Rural es un gran ciclista. Mañana va a lucir Del Toro el maillot verde. La montaña la va a lucir Molenaar porque es el líder con 5 puntos, como os he explicado antes, 4 McNulty. Joven lo va a lucir Ayuso, pero no es el mejor joven, lo es Del Toro. Y por equipos, el UAE ya pasa a ser el líder. Ayer lo era el Net Company porque situó a los 3 ciclistas en clasificación global por encima. 21 segundos queda Net Company. Red Bull es tercero. El Movistar está 10º. Caja Rural 9º en esta clasificación por equipos. Oye, chapó Cataluña, chapó Barcelona, chapó Tarragona, chapó el Garraf, chapó Castelldefels, Sitges, es que no sé, ya Gavà, no me quiero dejar a nadie, pero ha sido muy bonito ver el Tour de Francia estos 2 días. Y mañana, más y mejor, porque mañana es otra etapa engañosa, ¿eh? Se sale de Granollers, muy cerquita aquí de mi casa, una etapa larguita, 195,9 kilómetros, una etapa dura, Va a traer el primer gran contacto con la alta montaña, el primer final en alto de esta edición, una aproximación progresiva ascendente en una zona donde va quemando las piernas con la cota de San Feliu de Acudinas, que son 7,6 kilómetros al 4,5, le han dado un tercera, en la zona también de Manlleu, de Torelló, Sant Quirze de Besora, en Port Ripoll, se llega hasta Campdevànol, el kilómetro 98, que es el sprint intermedio, y a partir de aquí va subiendo por planolas hasta que se llega a la zona donde se sube la Collada de Toses, que es un puerto que es muy conocido aquí, muy, muy típico, pero es un puerto duro, ¿eh? Son 9,3 kilómetros al 6,5%, es un puerto de primera categoría, es un puerto que va a dar puntos importantes, y después se sube el Col de Calvert, que son 11,4 kilómetros al 4,1%, y después Les Angles, que es verdad que después va picando todo el rato hasta arriba es un tercera Les Angles, es un puertecito pequeño de 1,8 kilómetros al 6,5%. Bueno, vamos a ver. La Collada de Toses va a dar 10 puntos. Lo digo por Molenaar, que si llega hasta ahí y puede sumar, pues no sé si los 10, pero puede sumar 8 puntos si queda segundo por la montaña, o 6 puntos. Pues oye, estaría bien, porque lo digo porque es el gran objetivo. Después Colbert ya da 2 puntos y Les Angles da 2. Entonces son terceras, ¿no? San Feliu de Acudinas también da 2. No sé, a mí me encantaría que Caja Rural llevara este maillot durante, o cuantos más días mejor. Lo está haciendo muy bien, insisto. Yo creo que estaría súper chulo. Realmente, estaría muy, muy bien. Los últimos kilómetros son todos picando hacia arriba, pero con muy poco porcentaje. Lo digo porque es durito, pero es un falso llano. Yo no sé si mañana Vingegaard y Visma, que a priori es quien tiene que controlar la etapa porque lleva el maillot amarillo, va a decidir que si la Collada de Toses está tan lejos, ¿no? De la entrada ya por Francia a partir de ahí, desde Puigcerdà, deciden que la fuga sea la protagonista. Yo creo que tiene números para que sea así. Los que quieran luchar por la montaña, quizá mañana vemos ciclistas que inexplicablemente se dejan tiempo. No sé si Richard Carapaz va a aguantar un poquito más o no. Pero insisto, cuidado, porque mañana es un día de 3.850 metros de desnivel acumulado. Es un sube-baja, es una zona puñetera, es una zona muy bonita para rodar, pero creo que puede haber sorpresas, sinceramente lo digo. Después está la etapa 4, que es otra etapa... yo creo que es así para la escapada en Carcassonne, en la que acaba en Foix, y esa es interesante. Después llega la llana de Po, y entonces ya nos vamos al jueves con la etapa de Gervant-Gedré, que esa ya es una etapón con el Tourmalet y compañía. O sea, es que nos están dando una primera semana muy, muy dura. O sea, realmente vamos a ver pocas oportunidades al sprint. Bueno, sí, viernes y sábado quizá, ¿no? Pero
pero también puede haber sorpresas en ese sentido, ¿eh? No sé, la etapa 9 es una etapa ratonera, ¿no? Con un sube-baja continuado. No sé, vamos a vivir fugas, vamos a vivir días chulos también, pero yo creo que esta primera semana va a eliminar a mucha gente de la general, porque mañana y el próximo de la de Tourmalet son duditas. Así que vamos a ver. Evidentemente lo vamos a comentar todo aquí en Escapa Podcast, nos lo vamos a pasar bien en el Tour en Cope con todas las etapas. A partir de mañana ya sabéis que vamos a través de la aplicación también entre semana de la Cope y los fines en todas las frecuencias, por si nos queréis seguir durante la etapa. Empezamos a las 3 algunos días, a las 4 otros, entre semana empezamos a las 4, de 4 a 6 y estamos a tope. Bueno, pues nada, que Pogačar y Del Toro han jugado. Se lo han pasado muy bien. Se lo han pasado muy bien. Y seguro que Pogačar cuando va por ahí dice, dejo la bici por aquí y me hago un café, como hemos visto en redes sociales. Bueno, ¿por qué pueden hacerlo? Porque tienen a segurobici.es. Sin segurobici.es, Pogačar no podría dejar la bici. Y es un seguro para que si te la roban o cualquier cosita, ojito, ojo al dado, puedes rodar con más tranquilidad, que pinchas y no tienes que llamar al novio o a la novia para que te venga a buscar porque no llevas ningún tipo de utensilio o tienes un pequeño percance. Segurobici.es es el seguro pensado para nosotros, para los ciclistas. Ahí tenéis que entrar, tenéis el link también en la bio del podcast, como siempre os digo, y está muy bien de precio. Yo creo que son amigos, compañeros, patrocinadores que nos acompañan en Escapa, que yo creo que son útiles, ¿no? Como Nomio, como Mega Robar, como Segurobici, como Hey Joe, también para el pelo, que siempre después de tantas horas en el casco se cuesta encontrar un champú que funcione. ¿Cuántas veces lo hemos notado? Bueno, en fin. Va, mañana volvemos con esta etapa que creo que habrá cosas a comentar como siempre y gracias a todos por las muestras de cariño, a mí y a mi familia por el fallecimiento de mi padre que comenté ayer. La verdad es que me he sentido abrumado y muy querido por todos vosotros, la verdad. Da gusto que con la excusa del ciclismo hayamos convertido o hayamos hecho una comunidad tan bonita como esta. Es lo que le da sentido a la vida y realmente muy agradecido, de verdad os lo digo, con el ciclismo como siempre, como excusa y en nuestra cabeza. Un abrazo bien fuerte para todos, mucho amor y hasta mañana. ¡Viva el ciclismo!